fue un privilegio cuando yo estaba en la sala de audiencias, diciéndole en la cara a esa gente que tenía todo el poder, lo que le había pasado a las víctimas. Sentías muy bien, sentías que estabas representando una sociedad argentina. Desde el punto de vista profesional fue súper interesante diseñar la estrategia de investigación. También fue interesante entender cómo un juicio de esta magnitud no solamente ocurre frente a los jueces. Había que darle evidencia a los jueces para poder condenarlo, pero también el tema era cómo convencer a los que no creían en nosotros. En el 85 la sociedad estaba muy dividida, había gente que no creía, que no querían cuestionar a los militares. Entonces era un momento muy interesante y yo siempre sentí que esa gente tenía que entender lo que hacíamos. Hola, soy Magali Bejar y esto es Tiene que haber algo más. ¿Alguna vez te quedaste pensando que tiene que haber algo más en la vida? En el podcast analizamos la historia de profesionales de todo el mundo que se transformaron para estar alineados con sus valores. Contamos historias y desarmamos cómo lo hicieron. Si querés conocer el detrás de escena de este proyecto, lo que voy aprendiendo y mis recomendaciones, puedes anotarte en el correo semanal. Búscalo en tienekaberalgomás.com/correo. Si escuchás el podcast y también sos un profesional inconformista, puedes unirte a la comunidad. Es un espacio donde conectamos con otros profesionales desde 3 continentes. Aprendemos juntos para impulsar nuestro crecimiento, tanto personal como profesional. En tienekaberalgomás.com/comunidad puedes ver cómo funciona todo esto. Estabas escuchando a Luis Moreno Campos. Él es abogado de formación y a sus 32 años fue el fiscal adjunto en el juicio de las juntas en Argentina en 1985. El juicio tiene relevancia histórica en Argentina porque se condenaron a los responsables de la dictadura entre 1976 y 1983. Luis además tuvo su carrera pública y privada, dedicándose a luchar contra la corrupción, sigue dando clases en universidades de Estados Unidos y escribió varios libros. Esta conversación la grabamos en vivo desde Georgetown, en Washington, D.C. Hablamos de qué aprendió en el proceso del juicio, por qué se pasó del mundo privado y cómo vivió que él haga en la película Argentina 1985 que relata su historia. Puedes buscar esta conversación con video en YouTube y redes sociales. Cuando termines, contame qué te pareció el capítulo. Hola Luis, bienvenido a Tiene que haber algo más. Gracias por venir hoy a conversar conmigo. No, un gusto. Cuéntame. Quiero empezar preguntándote, ¿qué aprendiste vos por tener el privilegio de defender a los argentinos en uno de los juicios más importantes de nuestra historia? Bueno, sí fue un privilegio. La verdad que para mí fue una transformación muy grande porque yo de pronto yo sabía de derecho penal, nunca he investigado un crimen masivo y nunca he estado metido en una actividad de ese nivel de conflicto y controversia y popularidad, porque era muy controvertido ese momento. Había mucha gente que estaba en contra del juicio de las juntas y había mucha gente que estaba a favor del juicio de las juntas. En un momento había mucha energía de dos formas. Entonces yo te diría que aprendí, fue un privilegio cuando yo estaba en la sala de audiencias, diciéndole en la cara a esa gente que tenía todo el poder, lo que le había pasado a las víctimas. Sentías muy bien, sentías que estabas representando una sociedad argentina. Desde el punto de vista profesional fue súper interesante diseñar la estrategia de investigación. También fue interesante entender cómo un juicio de esta magnitud no solamente ocurre frente a los jueces. Había que darle evidencia a los jueces para poder condenarlo, pero también el tema era cómo convencer a los que no creían en nosotros. En el 85 la sociedad estaba muy dividida, había gente que no creía, que no querían cuestionar a los militares. Entonces era un momento muy interesante y yo siempre sentí que esa gente tenía que entender lo que hacíamos. Uh-huh. Y yo aprendí todo eso. Que fue el caso de tu familia, ¿no? ¿Cómo se sintió para vos ir a desafiar como esos mandatos de venir de una familia
que de hecho está en la escena en la película con tu madre, cuando vos la logras convencer? Yo no logré convencer nunca a mi madre. Mi madre se convenció leyendo sobre el juicio de los juntos militares y leyendo La Nación, que estaba en contra. Pero el periodista de La Nación escribía crónicas bien, y mi madre se convenció viendo eso. A mí la verdad que no me importaba mucho lo que pensaban de mí nadie. Yo sentía que había que hacer eso, que justamente había que hacer eso, yo sabía que había que hacerlo, y no me importaba si le parecía bien o mal a la gente. Eso fue una enseñanza personal importante. Bien. No importa que no te quieran, no importa que te quieran, hacer lo que tengas. Y eso fue muy importante. Más allá de mi familia. Mi familia no fue. La película muestra. Mi mamá era mucho más dulce que esa madre de la película. Okay. Y mi familia, esa fiesta no hubo. Mi tío Bubi, que era un coronel, que era coronel, sí estaba muy dolido, y él fue a verlo a Videla y le pidió perdón, porque yo era sobrino y él no podía detenerme. Entonces mi tío Bubi le dijo a Videla: lo único que le prometo, general, es que nunca más le voy a decir la palabra. Y se murió como 25 años después, cumpliendo su palabra. Nunca más me habló. En una fiesta, un par de años antes de morirse, me acuerdo, lo encontré en una fiesta de casamiento, y otro tío mío viejo también le dijo: pero ¿cómo no vas a hablar con Luis? No puedo, le di mi palabra a General Videla. Y él cumplía su palabra, y eso me parecía muy encantador. Él cumplía con su palabra, que era gente muy, muy derecha, muy ética. A mí no importaba lo que él pensara sobre mí, por eso yo lo quería mucho y me encantaba su actitud. ¿Intentó tu familia en algún momento frenarte o convencerte que no lo hagas? No. Yo tenía 22 años, no me van a detener, pero además no. Mi madre era mucho más dulce, me parecía. No podía creer lo que yo lo contaba, y yo no podía convencer cuando iba a la casa de ella a almorzar, pero no me va a detener. Y mi tío Bubi justamente me dejó de hablar porque sabía que no me podía detener. Y bueno, no. Vos sabías que los generales la gente estaba en la mitad, no te creían, y una parte de la élite argentina estaba furiosa con nosotros. Yo sabía eso nada más, no me importaba mucho. ¿Qué fue para vos lo más desafiante de todo el proceso del juicio? Porque mencionaste esto del hecho de diseñar la estrategia de investigación. ¿Cuáles fueron los desafíos? Bueno, vos pensás que cuando nosotros teníamos que probar las represiones de los comandantes, cuando no sabíamos bien quiénes habían secuestrado a las personas, y entonces cómo probabas que esas personas que no sabíamos quiénes eran actuaban bajo las órdenes de los comandantes, que eso es lo que teníamos que probar. Entonces era muy complicado. Entonces lo que hicimos fue, Julio tenía claro que teníamos que seleccionar casos, y eso ayudó un montón, porque eso ya me lo dijo Julio a mí. Vamos a seleccionar casos, no vamos a acusar por todo lo que pasó, vamos a acusar por algunas cosas, los hechos que podamos. Entonces lo que hicimos, fuimos a la CONADEP, que tiene los archivos, y ahí buscamos los mejores casos. Había unos 20 casos que tenían documentos, o un oficial que había entregado un documento de que se había llevado una persona, o un oficial que daba un documento que había devolvido los restos de una persona secuestrada. Entonces, había como 20 casos así, y después nos focalizamos en los mejores casos de las personas que habían sobrevivido, porque los sobrevivientes nos permitían probar los hechos del secuestro, y probar después que esa persona secuestrada por gente que no sabemos quién eran había sido todos llevados a centros de detención que dependían dentro de cuarteles militares. Y eso es lo que probaba la conexión con los comandantes. Porque en todo el país funcionaran centros de detención dentro de cuarteles militares, mostraba un plan común. Y encima teníamos entrevistas con los generales que reconocían que visitaban esos lugares y que recibían información de esos lugares. Y eso nos permitió conectar a los comandantes con los hechos. Y eso fue también obra de la CONADEP, porque Graciela Fernández Mejide, que había dirigido
el archivo de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, fue la que insistió en que la gente de la CONADEP tenía que identificar los centros de atención, y eso fue fundamental. Ok. Hay algo que encontré que está en el libro, que es cuando vos pones como que no se puede explicar la maldad con la que se llevó a cabo la represión. Y me pregunto, ¿cómo crees vos que cambió en las víctimas que sobrevivieron a la dictadura el hecho de poder presentarse al juicio y contar su testimonio y poder darle cara y voz a esas personas que pasaron por esto? Bueno, yo creo que una cosa más interesante que hace el juicio es que como que las víctimas no se sienten aisladas. Las víctimas sienten que la comunidad argentina las incluye. Uh-huh. Eso fue fundamental. Yo me acuerdo de Pablo Díaz, cuando él declaró la CONADEP, lo llamó una chica de mi equipo para pedirle más detalles. Él nos dio los detalles del habeas corpus que habían hecho a favor de él, que narraba el secuestro de una forma parecida a la que lo narraba, un caso de privación ilegal de libertad que también con la misma prueba, y nos dio nombres de unas tías que estaban cuando lo secuestraron. Entonces nos completó el caso, y después contó su tortura y la tortura del grupo de chicos que fueron secuestrados con él. Entonces cuando dijimos, bueno, este es un caso muy bueno, vamos a llevarlo, le dijimos a Mabel, que era la chica de mi equipo que trabajaba con Pablo, que le diga a Pablo que lo necesitábamos como testigo. Y entonces Pablo dice, no, pero nadie sabe lo que pasó a mí. Yo no quiero estar expuesto a esto, porque durante la época militar yo nunca reconocí que había sido secuestrado, porque eso me marginalizaba. Entonces yo no decía nada, yo decía que había viajado a España. Es más, dice, hace pocos meses, cuando ese programa donde habló Trócoli de la CONADEP, dice, yo estaba en la casa del padre de mi novia, viendo ese programa de televisión, y el padre me codea, me dice, che, Pablito, esto es una barbaridad. ¿Cómo se pasa que esto puede ser verdad? Y yo no le dije, me pasó a mí. Yo le dije, y yo creo que sí, pero le dije, me pasó a mí. Entonces, para él, enfrentar a los jueces era cruzar un puente. Entonces, él dijo que nos pidió permiso para pensar, nos pidió unos días para pensar. Uh-huh. Y a 2 días nos llamó y nos dijo, lo consulté con mi familia, me van a apoyar, voy a declarar. Y él vino a declarar, nos dejó todos llorando, uh-huh. Y cuando terminó de declarar, yo lo voy a saludar, y él se abraza y me dice, Luis, hace 9 años que quería contar esto. Uh-huh. Entonces el juicio, además de juntar la prueba, fue un momento muy catártico para las víctimas y para la sociedad argentina en general, encontrarse con la verdad. Y ahí, hecho, no está en la película, a mí siempre me impresionó una mujer que fue testigo, que como el juez le dijo, le agradecemos su testimonio terminado, y ella dijo, ¿puedo decir algo más? Sí, por supuesto. Y ella quiso contarnos cómo la violaron. Ella quiso contar y hacer público cómo ha sido violada. Uh-huh. Porque el oficial que la iba a liberar le dijo, mire, usted puede, yo puedo matarla o dejarla en libertad, es mi decisión. Si usted tiene sexo conmigo, yo la dejaré en libertad. Entonces aceptó, pero dijo, pero hagamos un hotel. Y que se va. Entonces el tipo fue a un hotel, ella le contó, fue a un hotel, él tuvo lo que quería y se fue. Y ella quiso contar esa historia. Uh-huh. Nosotros no sabíamos eso, ella nunca lo había contado, quiso contar eso frente a todo el mundo que escuchaba, frente a periodistas que escuchaba. Entonces, uh-huh. El impacto para la gente de contar eso, yo creo que no se entiende bien, es tremendo. Claro. Sí, hay algo de cuando pasas por un trauma así tan grande, porque vino acá al podcast Edith Tiger, que es una sobreviviente del Holocausto, quizás leíste su libro La bailarina de Auschwitz, que ella tardó 20 años después de salir del campo de concentración en contarle a su familia lo que había pasado. Y ella dijo algo muy interesante para mí, que es que el tiempo no cura las cosas, sino qué haces con ese tiempo para pasar por ese trauma. Y creo que es esto, ¿no? Bueno, lo que pasa es que es más complicado contar a tu familia que contar a un tribunal. Porque el hecho de que venga gente con función pública a preguntar lo que te pasó es muy interesante, porque transforma tu dolor en evidencia para condenar a los que te hicieron eso. Entonces, uh-huh. Es distinto, es muy duro a la familia. En cambio,
yo veo eso, contarnos a nosotros, me pasó lo mismo en la Corte Penal Internacional. La gente se siente aliviada. Yo me acuerdo, una investigadora mía me contó que estábamos investigando unos crímenes cometidos en Uganda y una chica que había sido secuestrada, la habían sometido como esclava sexual, tiene un bebé con los captores. Ella le pidió detalles y cuando terminó 2 días de interrogatorio, la chica se largó a llorar y no podía parar de llorar. Y mi investigadora se sentía culpable, dijo, lamento mucho, pero tenías estas preguntas. Y la chica le dice, no, pero si no lloro de tristeza, no lloro de felicidad. Nunca nadie me escuchó tan bien en mi vida, nunca a nadie le pude contar esto. Entonces me parece que pasa eso, la posibilidad de contarle a funcionarios públicos es otra cosa, es distinto eso. Es una forma de integrarlos y por eso es tan importante que el Estado lo haga. Bien. Sí, me imagino que te siguen llegando hoy historias y gente que, como me imagino que las consecuencias de lo que ustedes hicieron deben llegar hasta hoy de gente que se anima y sigue en los procesos. No, a mí no me llega tanto de Argentina, pero lo que pasa es que si vos tenés una hija y desaparece, la desaparición es una cosa muy complicada, porque no puedes hacer el duelo. Yo me acuerdo, el padre de una chica, Olleros, me contó 20 años después, dice, mire, mi hija desapareció hace 20 años. Yo racionalmente sé que está muerta, pero no pierdo la esperanza. Y hace unos meses me dijeron que estaba en un hospital para enfermos mentales, en Córdoba, en Oliva, y tomé el auto, viajé 600 kilómetros y recorrí una por una las mujeres internadas. Ahora estaba mi hija. Es un dolor permanente, no lo puedo hacer el duelo. Entonces, el tema de desaparecidos tiene una cosa de maldad o tiene un impacto psíquico muy fuerte, y por eso creo que no. Hay un brasileño que juega en la Corte de Justicia Internacional que dice, lo que hace la justicia es mitigar un poco el dolor de esta gente. No podemos eliminar ese dolor. Claro, es el manejo de la incertidumbre, ¿no? El no saber qué pasó y que no haya una respuesta final. Sí, no puede enterrar a tu hija. Es eso. No, es Antígona. Claro. Sí. Quiero saber, vos cómo seguís tu carrera profesional cuando el primer juicio con el que te enfrentás es este. O sea, este podría haber sido el pico de tu carrera. Fue el pico de mi carrera. ¿Cómo seguís después? Bueno, yo siempre sentí eso, que el pico de mi carrera había pasado. Entonces me pareció siempre muy liberador. Entonces yo después sentí que podía hacer lo que yo quería, tuviera ganas. Yo me quedé, en el año 86, yo fui también fiscal adjunto en el juicio al general Camps y a la gente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Al año siguiente empezamos a trabajar en los casos del primer cuerpo de ejército y la Armada. Hubo una rebelión militar para sacar una ley de violencia de vida. Julio renunció, se fue de embajador a Ginebra y a mí me nombraron en lugar de Julio. Y yo decidí usar la fiscalía para enfrentar lo que creía el nuevo abuso de poder, que era la corrupción. Entonces organizé a los fiscales federales para investigar la corrupción, investigamos casos jueces y ministros. Y también me tocó intervenir en una rebelión militar de los Parques, en el juicio por la guerra de Malvinas, que fue un juicio que le hicieron a los generales por la guerra de Malvinas, por mala práctica. Y después, mi último gran caso fue, como fiscal nacional, fue el juicio a los rebeldes Carapintada dirigido por Zeneldín, que vos no sabés quién es Zeneldín, pero era muy famoso en Argentina, y me encanta que los chicos no saben quién es, porque en el 89 fue la última rebelión militar, hubo 2 oficiales, los jefes de Patricio, su jefe, Coronel Pitti y el mayor Pedernera, fueron muertos por los rebeldes, y un soldado, Gómez, en Entre Ríos, y esa fue la última rebelión militar, no hubo más. Ahí se terminó, y entonces yo hice ese juicio, pusimos presos a los jefes de esas rebeliones, y sentí que ya estaba. Entonces terminé mi carrera judicial en Argentina, puse mi estudio de abogados. ¿Por qué sentiste que ya estaba? ¿Cuáles fueron las señales? Porque esta última rebelión militar era la última. Sentí que íbamos a terminar las rebeliones militares. Los temas de investigación de los derechos humanos
se han terminado por la ley de violencia de vida, Menem había indultado. Y los casos de corrupción, aprendí que la justicia no era la herramienta para terminar con la corrupción. ¿Por qué no? Porque el presidente está, el fiscal actúa a posteriori, el presidente es el que elige a la gente. Y habíamos hecho un caso donde investigamos a Jorge Triaca, que era el presidente de Somisa, una empresa del Estado, por corrupción. Logramos encontrar pruebas, el juez aceptó y lo procesó después de un año. La revista Noticias sacó una foto de un bar, de un yacht en el Caribe con Triaca pescando, según un escándalo. Menem dijo: un hombre procesado es inocente, pero no puede estar en una empresa pública. Lo desplazó y nombró en su lugar a María Julia Zogaray, que no tenía uno, tenía 2 procesamientos penales en su contra. Entonces, si el presidente no limpia, los jueces no terminan con la corrupción. Justamente la regla que aplican los políticos es la misma regla que aplican los jueces, y no lo es. ¿Y cómo pensaste esto, en hacer tu pase entre el mundo privado y el público? No, yo no di un peso. Mi mujer me ha casado por segunda vez, pero yo no quería defender a lo que yo había perseguido. Yo había aprendido a jugar para los buenos, no para los malos. Entonces no quería jugar para defender a los que yo perseguía. Mis amigos todos defendían a los banqueros, a la gente que yo perseguía, yo no quería hacer eso. Entonces yo puse una firma, me monté y pensé, bueno, voy a trabajar para buenas causas. Y pasó que en ese momento se privatizaron las empresas públicas y me llamó, yo lo conocí al presidente de Telecom, que me llamó para decirme: mira, tengo mucha corrupción acá adentro y no puede ser mi foco porque tengo que ponerme a poner más líneas. Entonces necesito que me hagas algo contra la corrupción, lo que puedas. Y entonces me anunciaron, pusieron un cartel en La Nación que decía que la compañía me contrató a mí para enfrentar la corrupción. Entonces me dieron la publicidad. La compañía número 1 controla el número 1, dijeron. Bueno, entonces empezamos el programa y a partir de ahí empezaron muchas empresas priorizadas, nos contrataron. Inventamos un programa de control de corrupción muy interesante. Y descubrí que ser un abogado honesto en casos grandes era un nicho buenísimo, no había nadie en el mercado. Entonces, en términos de mercado era genial porque no teníamos competencia. Y bueno, trabajamos varios años en eso. Después defendí también, qué sé yo, Maradona, por ejemplo. ¿En qué? Maradona tenía un problema con los periodistas, había disparado con una rifle de aire comprimido. Y él odiaba a los periodistas, entonces le gustaba que yo había perseguido militar, entonces él nos llamó y lo defendimos. Pobre Diego, era encantador. Tuvo problemas después cada vez más, pero era encantador. Y terminé básicamente defendiendo mujeres millonarias, que sus familias las postergaban por ser mujeres y eran accionistas de las principales compañías argentinas, y defendimos entonces el derecho a estas mujeres. Así que fueron mis últimos casos. Y ahí yo tenía este estudio instalado, funcionaba todo bien, me fui, acepté un cargo de profesor visitante en Stanford para enseñar temas de corrupción. Yo trabajaba en temas de corrupción también en una ONG que se llama Transparencia Internacional y en Poder Ciudadano. Habíamos inventado Poder Ciudadano, que era el capítulo de Transparencia Internacional. Entonces, me fui a Stanford a dar un curso sobre anticorrupción, después fui a Harvard, y cuando estaba en Harvard me llaman por teléfono. Yo estaba haciendo mi auto en Buenos Aires y me llaman por teléfono diciendo: mire, su cargo, lo llamamos a la embajada de Jordania en New York. El embajador está a cargo de buscar fiscal de la Corte Internacional. Su nombre está como el candidato más favorable, pero no sabemos si te interesa el cargo. Entonces yo dije: bueno, estoy yendo a New York dentro de un mes, nos vemos allá. Y yo pensé, no va a pasar nada. Yo estaba muy feliz yendo a Harvard. Para mí Harvard me parecía un sueño. Y lo de la Corte Internacional me parecía que no iba a pasar nada. Entonces yo me fui a Harvard muy tranquilo, muy contento. Y a los 2 meses me nombraron fiscal de la Corte Internacional. Bien. Y ahí dejé todo, ahí vendí mi estudio de abogados.
dejé Harvard y me fui 9 años a armar esa oficina, que era, en realidad, yo siempre había pensado que el juicio de la Junta era lo más grande que he hecho en mi vida, que era el pico de mi carrera, y al final fue mi entrenamiento. En el camino, otra cosa que hice rara fue que tuve un programa de televisión donde hacía de juez de casos pequeños que llevaba a la televisión. Que yo pedía al productor que yo quería enseñar la ley y cómo negociar. El tipo no sabía de qué le hablaba, él quería que yo estuviera ahí, porque era conocido. Y entonces ese programa tuvo mucho rating, tenía un millón de personas por día que nos veían. Y fue fascinante, aunque era una pelea muy complicada, porque los productores inventaban casos, yo tenía que bajarlos. Pero fue muy, muy entretenido y además fue nominado a la etapa de programas educativos, porque la verdad que era muy educativo. Entonces por eso, mi vida, yo sentía que yo tenía libertad no tenía que aspirar a algo específico, porque yo ya había hecho lo más grande de mi carrera, que era el juicio de las juntas militares. Yo no pensaba que podía haber algo más importante. Cuando me nombran en la Corte Penal Internacional, me doy cuenta que, bueno, el juicio de la junta fue mi training. El trabajo más grande es este. Bien, qué bueno poder no tener esa presión de... ¿Qué presión? No tanto, creo que con los años se van sacando, ¿no? Sí. Esas capas, pero qué bueno empezar diciendo como, bueno, ya está, hice esto, mejor que esto, o sea, no puede haber un juicio más icónico que esto. Sí. ¿Se te ocurre algún otro momento que digas, además de este juicio, no puedo creer que esto sucedió, que llegué a lograr esto, o esta situación no estaba dentro de mi imaginario? Bueno, como puede pasar? ser fiscal de la Corte Penal Internacional no estaba en mi imaginario, y justamente eso sí fue, yo estaba seguro que ahí sí que, bueno, nunca de un cargo mejor que ese en mi vida, porque no hay para mí, desde el punto de vista, no hay un cargo más lindo en mi vida que ese. Entonces yo ya sí siento que terminé. Después me dediqué a escribir un libro, me dedico de nuevo, siento que tengo pila libro, hacer lo que quiera, estoy enseñando sobre cine en la escuela de cine en Los Ángeles, hago lo que me parece divertido hacer, pero sí, ahora sí siento que es cierto, yo tuve el cargo más importante de mi vida. Impresionante. Sí. ¿Cómo fue para vos el proceso de escribir el libro? Fue fascinante porque aprendés un montón. Escribí, no sé si la gente lo lea, es muy largo el libro, pero para mí fue fascinante, aprendí un montón, entendiendo. Yo me fui a Harvard 6 años para escribir el libro y entonces entender un poco, sobre todo, qué pensaban los profesores de relaciones internacionales y de ciencias políticas sobre esos temas, que no es mi disciplina. Yo aprendí esas cosas en la práctica, pero ahí tenía que aprenderlas como lo venían teóricamente. Y fue fascinante porque en realidad, sobre todo en Estados Unidos, no piensan. En Estados Unidos creen que la ley no es parte de las relaciones internacionales. Entonces, por eso yo había escrito el libro, yo al principio pensé que el libro era solamente lo que yo había hecho y después lo transformé en contar además lo que yo percibí de la guerra contra el terror. Bien. Vos que lograste el procesamiento de crímenes por lesa humanidad contra jefes de Estado en 7 países, ¿qué cosas sentís que te ayudaron para despegar tu carrera internacional? La verdad que todo el tiempo pasaron cosas que yo nunca practiqué. Okay. La verdad que cuando la gente me pregunta cómo hacer tal cosa, yo no tengo idea, porque yo tuve mucha suerte, fue un privilegio. A mí me llamaron para el juicio de las juntas, me ofrecieron el cargo de extranjera y después me llamaron para ser profesor visitante en Harvard y en Stanford y después me llamaron para la Corte Penal Internacional y Transparencia Internacional, que fue otra cosa importante que hice internacionalmente. Yo me metí. Transparencia Internacional fue una ONG que empezó a trabajar por el 92 y yo los conocí, ellos me conocieron a mí y yo trabajé con ellos, hice cosas con ellos y todo el tiempo me invitaron. Entonces la verdad que mi vida fue profesionalmente muy rara. Lo único que yo decidí es lo que no iba a hacer. Nunca hice cosas que no tenía ganas de hacer. Y haciendo lo que yo quería hacer fueron ocurriendo que me ofrecían cosas súper interesantes. ¿Cómo lo definiste eso? ¿Qué cosas no querías? No quería trabajar para los malos. Tenía que trabajar en cosas que pudiera ganar plata porque mi familia se había empobrecido. Mi familia
se empobreció. Entonces yo vi lo que era, mis padres no tenían plata y les costaba pagar la hipoteca y yo no quería sufrir eso. Entonces yo aceptaba, D'Alessio me enseñó, D'Alessio era un juez de la Corte, de la Cámara Federal. Y D'Alessio hacía eso, él ganaba plata de abogado, después trabajaba de juez o trabajó en tribunales, no ganaba plata y se gastaba la plata que había ahorrado y volvía a trabajar. Y bueno, yo también siento que podía hacer eso, yo hice eso. Antes de empezar la fiscalía, antes de empezar mi carrera de abogado, cuando yo trabajaba estudiaba abogacía, yo inventé una fábrica de muebles. Yo fabricaba muebles y vendía muebles. Entonces yo había aprendido a organizar gente. Por eso me sirvió para armar el equipo en el juicio de las juntas. Que yo tenía capacidad. Yo todavía, por varios años, 7 años, o no más, 7 años, no, 10 años, 11 años, había hecho una fábrica de muebles y yo sabía cómo organizar cosas. Bien. Mencionaste la suerte antes. ¿Qué rol crees que jugó en tu carrera la suerte? Mucho. Yo tuve el privilegio de me llamaron todo el tiempo. ¿Y por qué decidiste no volver a vivir en Argentina? Yo siempre pensé que Argentina es un país salvaje donde es una mezcla, la ley se cumple o no se cumple, entonces se queda por ser eficiente, pero después no mandan el email. Entonces, vos tenés que ocuparte de muchas cosas que en un país sueco no se ocupa. En Suecia no te ocupas. El policía te para en la esquina, no sabes si te va a pedir una coima o te va a pedir una multa. Entonces vos tenés que decodificar cosas. Si aprendés a usar ese conocimiento en una ciudad, en un país organizado, tenés una ventaja comparativa importante. Pero no puedes volver a la jungla. Argentina es que la jungla te entrena. Una vez que estás domesticado como un tigre amaestrado, no puedes volver a la jungla, te mastican. Entonces yo decidí. No. ¿Y extrañas? No. ¿No volverías? No, yo voy cada 3 meses, 4 meses, tengo mis hijos ahí, mi familia ahí, pero la verdad que yo me acostumbré a vivir en el mundo. Soy un ser raro. Yo vivo en un lugar en Malibú, no es mi lugar, pero estoy feliz ahí. Viví en La Haya, no era mi lugar, pero estaba feliz ahí. Y qué sé, cuando yo viajo, depende de dónde vaya, me siento bien. ¿Qué es algo que dirías que pienses diferente a la mayoría de las personas? No sé. No, una cosa que aprendí por mi cargo fue que vivimos en una época global, tu generación es global, ¿no? ¿Vos sentís eso? ¿Vos sentís que sos global? Yo sí. Sí, por eso. Vos sos argentina, pero también sos global. Mi generación no. Mi generación es nacional. Entonces, y a mí me dio este cargo global, que me hizo muy global. Entonces, eso sí yo siento. Y justamente siento que a gente como vos, global, hay que ayudarla a que desarrolle un sistema global, porque tenemos comunicación global, pero no tenemos instituciones globales. Entonces, lo que vos esperás que pase, no pasa. Rusia invade Ucrania y no hay ninguna institución que pueda manejar el problema, porque el sistema legal está armado de forma tal que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que tiene responsabilidad en seguridad mundial, no puede hacer nada contra Rusia porque tiene poder de veto, como lo tiene Estados Unidos. Entonces no hay un sistema institucional que nos maneje los problemas, entonces tenemos que inventarlo. La gente de tu generación es más chica, le preocupan temas globales como cambio de clima y justamente los estados nacionales firman tratados, pero después no los cumplen y no hay nadie que los haga cumplir. La única institución distinta fue la Corte Penal Internacional. Entonces yo creo que es como el iPhone 1. La Corte Penal Internacional es como el iPhone 1. Así desarrollando nuevos productos. Y eso es lo que no pasa. Entonces, un poco es una maldición que tengo, que yo tuve ese cargo, veo temas y tengo que ver cómo los explico. También hay, está este concepto en inglés del accountability, que en español no lo tenemos mucho, y menos en la región, ¿no? Que es como un poco hacer cumplir tu palabra y tomar las responsabilidades que decimos que vamos a hacer, ¿no? Y eso es algo, creo que deberíamos tener una palabra para eso y poder como incorporarlo en nuestra cultura. No, la responsabilidad existe. Lo que pasa es que me parece que, sobre todo los argentinos somos muy italianos, los amigos y las familias son muy importantes. Y eso
en la vida cotidiana es muy importante, pero pasa que no tenemos la conciencia de comunidad, de responsabilidad comunitaria. Entonces desconfiamos en la comunidad. Entonces, ese me parece un problema que tenemos. Claro. Si pudieses resolver un solo problema de Argentina o de la región, ¿cuál atacarías? No, nadie puede resolver un problema. Es una pregunta hipotética. Solo. No, pero... No vos solo. Un solo problema. No, mira, Latinoamérica tiene un problema importante resuelto, que no hay guerras. Y eso es muy importante. El tema que yo conozco, me parece obvio que tenemos que resolver el tema del crimen organizado, que no tenemos instituciones para enfrentarlo. Y un problema de América Latina importante es desigualdad social, digamos. América Latina no es la región más pobre, pero es la región que tiene el peor Gini, el peor coeficiente de disparidad de ingresos. Entonces, y eso nos afecta igual. Es notable, por ejemplo, eso de que seamos buenos con la familia y los amigos hace que, por ejemplo, Venezuela tiene una implosión y no hay un problema con ellos. Lo recibió Colombia recibió 2 millones, Argentina, Perú, lo recibimos. Entonces, hay algo de solidaridad en la región que no existe cuando son otras. Cuando la gente que se escapa habla otro idioma u otra raza, como pasa con los árabes que van a Europa, que son maltratados. Con todo lo que hiciste ahora, ¿qué sentís que te falta hacer en tu carrera o en tu vida? No, yo siento que lo que yo podía hacer personalmente lo hice. Tengo cosas personales que tengo 4 hijos, que me gustaría ser el mejor padre ahora, pero ya son grandes, así que es muy limitado lo que puedo hacer. Sí, idea personal, pero vos siempre vas a ser mejor persona, dar mejor amor, recibir mejor amor. Eso es importante. Bien. ¿Y hay algo que no podríamos adivinar de vos? No sé, pensarlo. Algo que no hayamos dicho hasta ahora que me digas, esto no se podría ni imaginar. No sé. No me imagino. ¿Y se te viene a la cabeza algún buen o mal consejo que te hayan dado alguna vez? Mi suegro lo decía, ustedes van a trabajar siempre mucho. Entonces, ganen mucha o poca plata, hagan lo que les guste. Eso es un buen consejo. Bien. ¿Recordás algún libro que te haya gustado mucho? Cuando yo era chico me gustaba mucho, leía mucho Borges Sábato, Adam Buenos Aires, Marichal, que no es tan conocido, pero a mí me gusta. Bioy Casares. Cuando yo era chico leía mucho de esos autores argentinos. Yo en una época tenía un tiempo que leía, ¿cómo se llama? Sanz. Bueno, hay un autor que habla de historias de amor que me gustaban, pero ahora solamente de que escribo el libro solamente de genocidio. Sé mucho de genocidio. ¿Y cómo te desconectas cuando pasas todo el día leyendo eso? No. Lo de genocidio sobre todo para escribir el libro. Ahora yo llevo una vida muy tranquila, ahora yo vivo en Malibú. Me despierto y veo el mar, que te da mucha serenidad eso. Siempre, qué sé yo, me voy a la playa a jugar al vóley. Muy bien. 3-4 veces por semana. Entonces, mi vida ahora está muy bien, es muy tranquila. Y lo que hago, dar una charla o las cosas que yo trabajo son muy interesantes y divertidas. Yo decía escribo no digo de vacaciones, pero vivo haciendo cosas muy atrapantes. Ok, bien. Volviendo a la película, ¿qué partes sentís que reflejan mejor lo que pasó en la realidad? A mí la película me resultó muy interesante porque me parece que Mitre es un genio. Mitre es una cosa genial. Mitre es parecido a Spielberg. Spielberg hace historias donde todo el mundo está de acuerdo y Mitre hizo algo parecido. Mitre logró, lo más importante de la película es que genera consensos. Muy importante. Y Mitre además es una película, una cosa que hace Mitre que la hace muy divertida. La hace llevadera. Super. Eso es fundamental.
Entonces, la verdad que yo enseño películas sobre el crimen y la justicia, me dedico a eso ahora. Y en el medio que están haciendo eso aparece esta película, me muestra el guión, la verdad que me parece muy impresionante cómo me interesa esta película, muy impresionante. Bien. ¿Qué sentís vos al ver tu caso en una película nominada al Oscar? No, para mí es un regalo del cielo, es genial, la vida me besa en la boca, a mí, es genial, una cosa que vos hiciste, que después de mucha energía, la presenta en una película tan bien hecha, que da tanto lugar a lo que hicimos, y que tenga el reconocimiento que tuvo a nivel argentino y ahora mundial, profesionalmente genial. Bueno, y ahora que estamos grabando desde Washington, D.C., en Georgetown, y justo estamos 2 semanas antes, faltan 2-3 semanas para los Oscars. No, 10 días faltan. 10 días. ¿Qué sentís que puede llegar a cambiar si la película gana? No, si la película gana va a haber 10 millones más de vistas, va a tener más influencia la película. Entonces, eso es muy bueno que gane la película. Pero si no gana la película ya mostró una cosa importante, y es que cruza fronteras. La película es sobre Argentina en 1985, pero también sobre la democracia en el mundo de hoy. Entonces es también sobre el mundo 2023. Yo hace poco di una clase en Harvard, y un alumno dice, mire, yo soy de Kazajistán, y esa película tuvo un enorme impacto en mi país y para mí. Kazajistán, bonito es donde está Kazajistán. ¿Ok? Kazajistán. Entonces, y me llama mucha gente de Brasil ahora, por ejemplo. Lula tuiteó la película, y en Brasil se entrega por el 8 de enero, se entrega mucho por el tema. Y una cosa me preguntaron, justamente a mí me gusta, un periodista brasileño me preguntó, ¿cómo hacemos los brasileños para enseñar a los militares que no pueden haber golpe de Estado? Y eso me hizo pensar, porque yo dije, mire, el tema no son los militares. Los militares obedecen órdenes, de instrucciones ya está. El tema es la élite. En Argentina, la élite argentina apoyaba los golpes de Estado. Y el juicio de las juntas hizo que no lo apoyaran más. Y eso es lo que es preocupante en Estados Unidos. En Estados Unidos hay miembros del Congreso americano de hoy que apoyan el 6 de enero. Eso es muy preocupante. Por eso la película habla de democracia no solamente en Argentina o en Brasil, sino también en Estados Unidos. Sí, y creo que, bueno, hay algo muy, muy bueno en esta película, que es poder hacer que todas las generaciones que no vivimos la dictadura podamos verlo y acercarnos mucho más al tema. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Qué te pasa? ¿Por qué a vos te toca esa película? Porque para mí pone en perspectiva todo lo que vengo escuchando desde que nací, lo que le pasaba a mis padres y a mis abuelos, pero ponerle cara. O sea, poder escuchar un testimonio y además lo bien contada que está esa película, para mí hace esto, hace que un país que tiene tanta grieta como Argentina, de pronto podamos unirnos en un sentimiento de, al final somos todos argentinos, estamos todos del mismo lado. Eso para mí es increíble. Y el hecho de que los chicos sean jóvenes en la fiscalía te ayudó, ¿no? 100%. Y te quería preguntar, ¿qué crees vos que le agrega, qué valor agregó que tu equipo haya sido joven, que por primera vez enfrentaba estas cosas? No, el tema es que teníamos que hacer eso, y lo que nos hacía falta eran gente que tuviera interés en hacerlo. Ninguno era un burócrata, y todos estaban muertos de trabajar, y todos tenían mucha empatía. Las víctimas se sentían cuidadas, y eso es fundamental. Aún hoy ellos no entienden lo que hicieron. Aún hoy nosotros nos juntamos a comer y dicen que fue una locura, no estaban preparados. Y yo, sí que estaban totalmente preparados. Lo que ustedes no era pensar la estrategia, lo que ustedes era recibir a las víctimas, tratarlas bien, escucharlas, sacar evidencia, y eso lo hacían muy, muy bien. Y todos tienen un nivel de compromiso impresionante. Todos lo siguen teniendo hoy. A todos nosotros fue muy impactante, nos cambió la vida. ¿Qué le dirías, ya para ir cerrando, a jóvenes que estén escuchando esto y sientan que están como por enfrentarse a algo mucho más grande que ellos? Puede ser una causa, un problema, y que no saben cómo enfrentarlo, porque siento que es muy parecido a lo que ustedes pasaron. No, pero yo en aquella época en un sentido era más fácil, porque había no teníamos que hacer un juicio penal y había reglas de cómo hacerlo. Tuvimos que inventar cosas, pero había reglas. Ahora, si vos interesa el cambio de clima,
nadie sabe cómo hacerlo. Nadie sabe cómo hacer un cambio. Cómo hacer para hacer acción colectiva para enfrentar el cambio de clima. Entonces, a los jóvenes de mi generación, en el año 68, hicieron una especie de movimiento contra las prohibiciones. Se rebelaron contra un sistema. Ahora los jóvenes no hay sistema ahora. Tenés que inventar un sistema. Creo que es una dificultad adicional que tenemos con los jóvenes, por eso me parece que es un tema que cuando fracasamos en dar un sistema a los jóvenes, tenemos que ayudar a los jóvenes a inventar un sistema, porque hay una nueva tecnología que los jóvenes manejan, nosotros no la manejamos. Entonces yo creo que hay que articularse, viejos como yo, con jóvenes, para aprender a cómo usar las nuevas tecnologías para manejar los problemas del mundo. Eso me parece que es lo que hay que hacer. Bien. Y hay que saber que a veces uno se siente impotente y en realidad uno ni es tan fuerte para hacerlo solo ni tan débil para no ayudar, ¿no? Lo que uno puede hacer es lo que uno puede hacer y lo tiene que hacer lo mejor que pueda, sabiendo que si hay muchos otros que hacen parecido se puede cambiar algo, si no, y no lo sabe si va a cambiar algo o no. Además, en los temas sociales no es que un día conseguí justicia y se acabó. No, justicia cada día hay un problema nuevo. Puedo hacer justicia al tema desaparecido del 26 y aparece un nuevo problema, y otro nuevo problema, y otro nuevo problema. Entonces, no es que vos puedes terminar, es una parte de tu vida, que vos tenés que enfrentar problemas, entender qué hacer, cómo hacer, y probar. Y que quizás si haces algo no cambias nada, pero estás seguro que si dejas de hacer algo, si dejas de hacer todo, eso seguro que no va a cambiar nada. Bien. ¿Cómo hacemos para cerrar este capítulo? ¿Cuál capítulo? Esto que estamos haciendo, esta conversación. ¿Algún último mensaje a mí me interesa mucho ver cómo transformamos. Si hablamos de la película es muy popular. Y tiene ahora el Oscar que viene, si lo gana o no lo gana, no importa, pero es popular. Entonces, ¿cómo transformamos eso en algo más? Porque Mitre nos dio una película. Creámonos, ¿cómo aprovechamos esto? A mí me gustaría ver cómo ayudar a los maestros y maestros argentinos a meter la película en las escuelas. Y para eso hace falta gente que haga eso. ¿Cómo hacemos para que el tema de enfrentar la violencia sea mejor? A mí me alucina en la Argentina hoy todavía Patricia Bullrich propone usar las Fuerzas Armadas para enfrentar el narcotráfico. No entendiste nada, no se puede usar las Fuerzas Armadas para enfrentar el narcotráfico porque no sirven. Las Fuerzas Armadas no son policía. Pero también Sergio Verde dice que él no se ocupa de los derechos humanos, que se ocupa de los delincuentes. Los derechos humanos, el problema de los grupos de derechos humanos. No, Sergio Verde, vos estás en seguridad, tenés que hacer seguridad respetando derechos humanos. Entonces, todavía no hemos logrado transformar lo que se discutió en la película a los problemas de hoy, cotidianos de hoy. Entonces me parece que los jóvenes deberían, me encantaría ayudar a eso, que los jóvenes puedan integrarse, articularse, pensar problemas en serio. Justamente, yo creo que, los medios, la social media nos divide, la social media nos prometía universalidad y nos mete en echo chambers. Entonces, tenemos que inventar social media que nos saque de echo chambers, que nos permita armonizarnos, que nos permita generar acuerdos entre los moderados. Justamente, las narrativas se arman entre personas extremistas que imponen su narrativa, ¿no? Tenemos que armar narrativas entre moderados, que son los que finalmente van a poder generar un campo de articulación de cambio. Los cambios no vienen por imposición. Vivimos un mundo de articulación, no de imposición. El mundo nuevo es un mundo que articula y no sabemos, los argentinos no somos los mejores para eso, tenemos que aprender a hacerlo. Bien. Bueno, Luis, muchas gracias por compartir todo esto. ¿Qué te parece a vos que vos podés hacer con esto? Yo siento que creo un par de cosas. Que haber habilitado esta conversación ya le va a llegar a gente que quizás vio la película y ahora va a conectar con este detrás
de lo que pasó y que no quede solo una película, eso por un lado. Siento que estar acá en Washington, a mí y a Tiene que haber algo más, ayuda porque abre las puertas del mundo y permite poder como cerrar la brecha que hay entre, que es mi misión, ayudar a los profesionales de Argentina y Latinoamérica a tener mejores oportunidades. Entonces siento que yo soy ese puente para poder unir esas dos patas y achicar la desigualdad. Ok. Pero bueno, pero ahí es una cosa, mira, yo estaba en Harvard, me gustó mucho participar en una reunión estratégica de pensar 10 años, en 10 años. Y entonces la gente de Harvard es muy inteligente. Entonces definieron como el nicho de la Kennedy School de Harvard cómo transformar la inteligencia artificial para ponerla al servicio del bien público. Y me parece genial esa definición, muy buena. Eso, hay que hacer eso. Yo decía, bueno, está genial eso ahora. Si vamos a usar inteligencia artificial, el producto no va a ser para Estados Unidos, va a ser para India, para Brasil, para Guatemala, para todo el mundo. ¿Y estamos dispuestos a hacer eso? No. Entonces primero un argumento era, somos una universidad norteamericana. Porque sobre todo en temas de seguridad, Estados Unidos es muy parroquial, muy nacionalista. Y segundo, no sabemos de Brasil, de India, sabemos de Estados Unidos. Entonces no podemos exportar tranquilo y dejar, si no sabes. Tenemos que aprender y justamente me parece que la gente de afuera, de Sudamérica, que entiende problemas, puede generar productos que la gente que está en Palo Alto no puede generar. O la gente de Harvard no puede generar. Entonces me parece que hay una oportunidad del subdesarrollo que hay que aprovechar. 100%. Porque el mundo es mucho más parecido a Argentina que a Palo Alto. Entonces me parece que si vos querés una ventaja, la gente que está afuera tiene una ventaja comparativa. Yo me acuerdo, es un profesor de Harvard que es indio, que hace muchos años me decía, Luis, los que están en la cabeza del imperio, en Roma, no se dan cuenta cómo es el imperio. Los que estamos en los bordes, vemos la parte de afuera de Roma y Roma. Eso es el imperio. Entonces, justamente, lo que vos podés hacer con tu podcast es eso, ayudar a la gente a pensar cómo pueden generar otras formas de hacer negocios, otras formas de conectar a la gente, justamente que si llega a la gente, ¿no? Eso me parece que es lo que hay que hacer. 100%, y también poder salir de bajar el miedo y poder desafiar las estructuras, que creo que tu historia refleja muy bien esto de decir, tengo 32 años, mi primer juicio, igual voy contra los militares, y es lo que me tocó, fue suerte, pero acá estoy. Voy y me presento y lo tomo con responsabilidad. No, sí, claro, no puede fallar. Pero yo creo que, por ejemplo, Globant es una compañía que está aprovechando bastante. A mí me parece divertido Globant cómo los tipos ven cosas que la gente que está en países más organizados no ven. Globant entiende incertidumbre. Entonces me parece que justamente entender incertidumbre, el mundo es incertidumbre. Entonces, y los argentinos sabemos de eso. Bien. Bueno, muchas gracias. A vos. Gracias, Luis. Gracias por escuchar esta conversación. Nos ayudas a crecer si se lo compartís a otras personas y dejás una evaluación en la plataforma de podcast. Para conocer detrás de escena lo que aprendo en mis recomendaciones, puedes buscar el correo semanal en tienequehaberalgomás.com/correo. Nos vemos la semana que viene.